La pandemia del coronavirus ha sido un evento que marcó nuestra época. Ha tocado cada rincón del mundo, dejando una huella imborrable en nuestras vidas. Esta crisis sin precedentes ha puesto a prueba nuestros sistemas de salud, ha dado un vuelco a nuestras economías y ha tensado nuestro tejido social. Mientras lidiamos con las consecuencias a largo plazo de esta pandemia, es crucial reflexionar sobre las lecciones aprendidas y trazar un rumbo hacia un futuro más resistente. La rápida propagación del virus por los continentes puso de manifiesto nuestra interconexión. Quedó claro que una amenaza para la salud de una nación es una amenaza para todos. La pandemia expuso las vulnerabilidades de nuestra infraestructura sanitaria mundial, especialmente en los países con sistemas de salud más débiles. Las marcadas disparidades en el acceso a la atención médica y los recursos se hicieron dolorosamente evidentes. El impacto de la pandemia se extendió mucho más allá del ámbito de la salud. Desencadenó una recesión económica mundial, como no se había visto desde la Gran Depresión. Los negocios cerraron, las cadenas de suministro se interrumpieron y millones de personas se vieron sumidas en el desempleo. La pandemia exacerbó las desigualdades existentes, impactando de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. La crisis también sirvió como catalizador para la innovación y el cambio. Presenciamos una aceleración sin precedentes de la transformación digital en todas las industrias. Desde el trabajo remoto y la telemedicina hasta la educación en línea y el comercio electrónico, la tecnología nos ayudó a adaptarnos y conectarnos en una época de distanciamiento social. La pandemia ejerció una inmensa presión sobre los sistemas de salud de todo el mundo. Los hospitales se enfrentaron a la escasez de camas, respiradores y equipos de protección personal. Los trabajadores de la salud, en la primera línea de esta batalla, trabajaron incansablemente, a menudo con gran riesgo personal. Muchos países tuvieron dificultades para ampliar las pruebas y los esfuerzos de rastreo de contactos, cruciales para contener la propagación del virus. La pandemia reveló la importancia de invertir en infraestructura de salud pública. Los países con sistemas de salud pública robustos estaban mejor equipados para responder a la crisis. Tenían la capacidad de realizar pruebas generalizadas, rastrear contactos e implementar medidas de salud pública eficaces. La pandemia subrayó la necesidad de una atención médica accesible, asequible y equitativa para todos. La pandemia también expuso la fragilidad de las cadenas de suministro mundiales de suministros médicos esenciales. Los países que dependían en gran medida de las importaciones de EPP, respiradores y otros equipos críticos, se enfrentaron a importantes desafíos. Esto puso de relieve la necesidad de una mayor diversificación de las cadenas de suministro y de la capacidad de producción nacional de bienes esenciales. La pandemia aceleró la adopción de la telemedicina. Con los confinamientos y las medidas de distanciamiento social, las consultas virtuales se convirtieron en una alternativa segura y conveniente a las visitas en persona. La telemedicina tiene el potencial de mejorar el acceso a la atención médica, especialmente para las personas en zonas rurales o desatendidas. Las consecuencias económicas de la pandemia han sido profundas. Los confinamientos y las restricciones para frenar la propagación del virus provocaron el cierre generalizado de empresas y la pérdida de empleos. Las cadenas de suministro mundiales se vieron interrumpidas, lo que provocó escasez y aumentos de precios. La pandemia desencadenó la recesión mundial más grave desde los años 30. Los gobiernos de todo el mundo implementaron políticas fiscales y monetarias sin precedentes para mitigar los daños económicos. Se introdujeron paquetes de estímulo, exenciones fiscales y programas de préstamos para apoyar a las empresas y a las personas. Los bancos centrales recortaron los tipos de interés e inyectaron liquidez en los mercados financieros. La pandemia también impulsó la innovación y el espíritu empresarial. Las empresas se adaptaron a la nueva realidad, adoptando las tecnologías digitales. El comercio electrónico se disparó a medida que los consumidores trasladaban sus gastos a Internet. El trabajo a distancia se convirtió en la norma para muchos, acelerando la adopción de las videoconferencias y las herramientas de colaboración. La pandemia también puso de relieve la importancia de las redes de seguridad social. El seguro de desempleo, los programas de asistencia alimentaria y otras medidas de bienestar social desempeñaron un papel crucial para amortiguar el golpe económico para millones de personas. La pandemia subrayó la necesidad de contar con redes de seguridad social sólidas para proteger a las poblaciones vulnerables en tiempos de crisis. La pandemia
ha tenido un profundo impacto en nuestras vidas sociales. Los confinamientos y las medidas de distanciamiento social provocaron aislamiento, soledad y problemas de salud mental. Las escuelas cerraron, obligando a los estudiantes a adaptarse al aprendizaje en línea. Se cancelaron las reuniones sociales y muchas personas se separaron de sus seres queridos. La pandemia exacerbó las desigualdades sociales existentes. Las poblaciones vulnerables, incluidas las comunidades de bajos ingresos, las comunidades de color y los trabajadores esenciales, se vieron desproporcionadamente afectadas por el virus y sus consecuencias económicas. La pandemia puso de relieve la necesidad de abordar las desigualdades sistémicas y garantizar la igualdad de acceso a la atención médica, la educación y las oportunidades económicas. La pandemia también sacó lo mejor de la humanidad. Las comunidades se unieron para apoyarse mutuamente. Los vecinos ayudaron a los vecinos, los voluntarios entregaron alimentos a los ancianos y los trabajadores de la salud hicieron sacrificios extraordinarios para cuidar a los enfermos. La pandemia nos recordó la importancia de la conexión humana, la empatía y la compasión. La crisis también suscitó importantes conversaciones sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal, la salud mental y el papel de la tecnología en nuestras vidas. La pandemia nos obligó a reevaluar nuestras prioridades y a encontrar nuevas formas de conectar y construir comunidad. Puso de relieve la importancia de los sistemas de apoyo social y la necesidad de una mayor inversión en servicios de salud mental.